Nos encontramos en este momento dando información a toda la población sobre lo que es este coronavirus que ha venido a causar una enfermedad denominada COVID-19. Un coronavirus que surge en China a finales de diciembre y se ha dispersado por todo el mundo de una manera explosiva y expansiva. En este momento, más de 120 países en el mundo presentan ya la infección. Por eso se ha determinado que es una pandemia. Una pandemia quiere decir que una infección se sostiene por mucho tiempo en diferentes zonas geográficas del mundo. En este momento, por ejemplo, tenemos más de 190,000 casos registrados en el mundo, con más de 7,500 muertes que se registran ya en diversos países del mundo. Por darles un ejemplo, en Estados Unidos el crecimiento de los casos en estos 3 días pasó de 3,000 a más de 5,000 casos. Y lo mismo está sucediendo en otros muchos países de la región de las Américas. Esta es una enfermedad que nos tomó por sorpresa a todos los países del mundo y que tenemos que tomar todas las medidas para evitar que esta pandemia se expanda, como sucedió, por ejemplo, con países como Italia o como Corea del Sur o como España, en donde la población, al no hacer caso de las recomendaciones y de las instrucciones que se estaban dando a nivel nacional, se provocó una explosión de casos en esos países. Por eso es tan importante que tomemos muy en serio las medidas que se están tomando en este momento. Realmente les estoy hablando de que es cuestión de vida o muerte, especialmente para nuestras poblaciones más vulnerables. Así es que es muy importante, conoce el coronavirus, entiende que es un virus que se transmite de persona a persona, que es altamente contagioso y por lo tanto tenemos que guardar la distancia entre las personas. El distanciamiento es una medida muy efectiva para disminuir el riesgo de contraer el virus. Por lo menos un metro de distancia entre las personas a la redonda. Por eso se ha tomado esta medida de que nos quedemos en casa. Quedémonos en casa estos 7 a 14 días para poder evitar que el virus se propague por todo el país. Debo decirles que estas mismas medidas drásticas, si ustedes quieren, estrictas, si ustedes quieren, que se están tomando en el país, se están tomando en otros muchos países del mundo, también de las Américas. Están actuando, se está tomando las medidas para detener la propagación del virus. Detener la propagación del virus es fundamental en este momento. Como lo ha dicho nuestro director de la OMS, el doctor Tedros, y nuestra directora de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Carissa Etienne, nuestro rol en el país es colaborar de manera mancomunada con las autoridades para abordar esta problemática, para abordar un problema mundial para el cual el mundo no estaba preparado. El mundo entero fuimos sorprendidos con este coronavirus. Por lo tanto, es muy importante obedecer las instrucciones, seguir las guías y los protocolos mundiales, que es el rol que tenemos nosotros en el país, el colaborar técnicamente con el país para proporcionar las guías, las pautas, la asesoría técnica, que mancomunadamente con las autoridades de salud se ponen al servicio de la población. Así es que, además de eso, el poder traer capacitación, el poder proveer cooperación técnica con donaciones, por ejemplo, de los equipos de protección personal, que hemos traído más de 2,000 al país, los reactivos de laboratorio los está proveyendo la OPS al país de manera oportuna. Hasta el momento se ha provisto lo que ha sido necesario y lo vamos a seguir proveyendo para que el país tenga las pruebas de laboratorio necesarias para abordar los casos o los casos sospechosos en el país. De acuerdo a las directrices de OMS y los CDC de Atlanta, todavía no existe ningún tratamiento específico para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus. La gran mayoría de personas que tendrá la enfermedad va a desarrollar síntomas leves. Habrá un grupo todavía mayor de personas que no manifiesten ningún síntoma. Las personas que desarrollan enfermedad leve necesitan hidratarse de manera adecuada, tener una buena dieta, reposo y sobre todo aislamiento en casa.
La única forma efectiva de prevenir la enfermedad son las medidas de higiene, sobre todo el lavado constante de manos, la desinfección de superficies, toser cubriéndose la cara, estornudar cubriéndose la cara, no saludarse de beso o con contacto físico estrecho y mantener una distancia prudente de 1,5 metros entre todas las personas. Por eso las aglomeraciones en supermercados, en bancos o en gasolineras no hacen más que promover la transmisión de enfermedades respiratorias. El virus se disemina fácilmente, incluso el coronavirus tiene la facilidad para transmitirse mucho más fácil que la gripe o la influenza. Por tal razón, nunca vamos a poder detener la transmisión. Lo que podemos hacer es reducir la velocidad de diseminación del virus. Las medidas generales que estamos recomendando deben tomarse en serio. La situación actual del país obedece a que no se han tomado las medidas por parte de la población para poder hacer la contención de la velocidad de diseminación. Sin embargo, nunca vamos a poder detener la expansión de la enfermedad. ¿Cuándo vamos a pensar en infección por coronavirus? En este momento, los síntomas respiratorios, cualquiera que sean, tos, dolor de garganta, fiebre, dificultad para respirar, secreción nasal, estornudos, no importa si estamos pensando o no en coronavirus, estos síntomas deben obligarnos a permanecer en casa en aislamiento. La gran mayoría de pacientes va a venir con enfermedad leve, más o menos el 81% de todos los casos. 15% de los casos tendrán enfermedad grave que merite hospitalización y solamente el 5% de todos los casos necesitará soporte ventilatorio en cuidados intensivos. Al decir que no tiene ningún tratamiento, quiero decir es tratamiento específico para detener la enfermedad. El tratamiento que tenemos es de sostén. La gran mayoría de pacientes que se nos va a complicar son pacientes mayores de 60 años que tienen enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, obesidad o condiciones médicas en las cuales se reduce la respuesta inmunológica. Y los niños, afortunadamente, que son una población que se afecta con mucha facilidad, en este caso se afectan muy poco y los casos de gravedad son escasos. La importancia de la transmisión de los niños y por los cuales las medidas que tenemos son limitación del acceso a las escuelas es básicamente porque ellos sí son capaces de transmitir el virus, sobre todo a las poblaciones mayores, a nuestros abuelos que conviven con ellos, a las familiares que tienen enfermedades asociadas, y estas son las personas que realmente sí se nos van a complicar. El mensaje es, guardemos a nuestros mayores en casa, que eviten estar en contacto con el resto de la población para reducir al máximo la afectación de estas personas. Los jóvenes en realidad se afectan menos que los adultos, pero si hacen afectación grave en los pulmones van a tener secuelas permanentes, sobre todo fibrosis pulmonar. O sea, no debe tomarse a la ligera que porque soy joven no me voy a enfermar. Aunque la enfermedad mía sea leve, yo voy a poder transmitir la enfermedad. Que si el sistema de salud está preparado para esto, en realidad, si nosotros vemos las noticias, ningún sistema de salud, ni en el país más importante, más desarrollado actualmente, ni ahí se estuvo preparado para evitar la propagación del virus. Así que no estamos preparados. Estamos haciendo todos los esfuerzos encaminados a proporcionar las medidas necesarias para contener la transmisión de la enfermedad. Si nosotros logramos hacer cuarentena obligada o porque la persona tiene conciencia de que es capaz de transmitir la enfermedad, probablemente tengamos un tiempo de respuesta del sistema sanitario y los hospitales no colapsen. De lo contrario, si no aseguramos la cuarentena, el Sistema Nacional de Salud, igual que en los países desarrollados, no va a ser suficiente para dar respuesta ante una epidemia de tal magnitud. Si nosotros vemos la curva empinada del ejemplo que ocurrió en China, vamos a ver que un elevado número de casos en un corto periodo de tiempo no dio respuesta al Servicio Nacional de Salud ante esa gran cantidad de pacientes, a tal grado que en algunos lugares hay que seleccionar a quién se va a atender y a quién no, aun cuando estén graves, porque no hay suficiente cama para tanto enfermo. Los servicios de salud públicos, privados, Seguro Social o todas las instituciones que atienden tienen un número específico, límite máximo de atención.
Si los sistemas de salud se ven colapsados porque cantidad de personas llega a buscar atención, aun cuando sus síntomas respiratorios sean leves, en realidad lo que vamos a lograr es que se colapse el sistema de salud. Si nosotros tenemos síntomas respiratorios, por favor, quedémonos en casa y esa es la mejor ayuda que vamos a hacer al Sistema Nacional de Salud. Y vamos a evitar, en la medida de lo posible, la contaminación de grandes grupos de personas. Garanticemos que las medidas de higiene que se están tomando sean básicamente el lavado constante de manos con agua y jabón y cuando sea necesario utilizar gel porque no exista agua y jabón. Hay un temor generalizado sobre el uso de mascarillas en toda la población general. Si nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es consumiendo todas las mascarillas disponibles en el país. Debemos reservar el uso de mascarillas para las personas que tengan síntomas respiratorios. Si yo tengo tos, si tengo gripe, debo utilizar mascarillas y no me puedo quedar aislado en casa. El personal de salud que atiende pacientes que se expone a un riesgo mayor es el que debe permanecer con mascarillas y los que tienen contacto directo con personas con probable coronavirus deben ser los que utilicen las mascarillas N95. En el momento que estamos viviendo actualmente, si la población adquiere conciencia sobre la importancia del aislamiento y de las medidas que se están tomando, probablemente podamos hacerle frente todos a esta epidemia nacional y a la pandemia mundial que se ha generado. Si todas las personas que tienen riesgo de contagio o de enfermedad porque han viajado o están en contacto directo con alguien confirmado no logran aislarse, entonces no vamos a poder hacer frente al gran número de casos que se puede desencadenar. Recuerden que cuando digo que es exponencial, me refiero a que el número de casos se va incrementando de duplicación en duplicación. Esto sí quiere decir que si pasamos de 32, lo más seguro es que no vamos a lograr frenar la transmisión. No tenemos suficientes unidades de cuidados intensivos en el país y no tenemos camas disponibles porque las unidades de cuidados intensivos se encuentran ocupadas con pacientes en este momento que no pueden ser retirados de la ventilación mecánica o de la obtención en estas unidades. Por tal razón, si no tenemos la cantidad adecuada de camas en cuidados intensivos, debemos evitar al máximo que las personas que tienen factores de riesgo desarrollen gravedad. ¿Cómo vamos a hacerlo? Manteniéndonos encerrados en casa. La infección por COVID-19 tiene una transmisión rápida, en la cual se necesitan realizar acciones de contención y para eso se han establecido la búsqueda casa a casa, investigando posibles contactos del caso índice para poder aislarlos y evitar la propagación hacia otros barrios o colonias aledaños al caso índice identificado. El seguimiento consiste en hacer llamadas telefónicas durante 14 días para conocer el estado de salud de estas personas que se encuentran autoaisladas. Además, también se les hace visita domiciliar por parte del equipo responsable de la Secretaría de Salud para constatar que el paciente está aplicándose el autoaislamiento y que se encuentra en condiciones estables de salud. Si no se realizan las medidas de contención, tal como la estamos aplicando en este momento, podemos llegar hasta esas medidas en las cuales hemos visto escenarios graves como en el caso de China, en el caso de Italia y que ahorita estamos viendo lo que está sucediendo en España. Bueno, nosotros queremos que ustedes tengan la seguridad de que estamos trabajando de una manera aliada con la Secretaría de Salud y con el Gobierno del Estado para lo que es la organización de todo este abordaje, de una pandemia que ha llegado al país con algunos casos que estamos viendo y que es muy importante la corresponsabilidad, la responsabilidad de cada uno de nosotros para poder frenar la propagación de este virus en el país. Yo les hago un llamado a toda la población para que tomen conciencia de la importancia de la participación social para evitar la diseminación de esta epidemia. Cuando iniciamos los casos había un diagnosticado, luego vinieron 3, luego 6, pero muy probablemente al terminar el día existan más casos porque hay varios que todavía están por confirmarse y así sucesivamente todos los días habrán nuevos casos que pueden incrementar el número de positivos. La única forma de hacerle frente a eso es que la población tome conciencia
y tengan responsabilidad social para detener la transmisión de esta enfermedad. No existe otra medida de salud que pueda ser más efectiva que la conciencia social. Muchas gracias. Así es. Quédese en casa, no salga.